SER Podcast. Victoria Spunberg, bienvenida a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Gracias por atendernos. Victoria es dramaturga, es directora teatral. Lo que no sé si tu apellido es de origen ucraniano, si viene del Imperio Austrohúngaro, si es argentino, Victoria. Más o menos, de todo un poco, de aquí y de allá. Sí, no, mi abuelo era de Ucrania. Bueno, Ucrania, que fue un territorio en litigio, ¿no? En constante litigio, lo que ahora sería el norte de Ucrania, digamos. Creo que es la pregunta que te hizo tu hija y de ahí surge La tercera fuga que has escrito, que diriges. Estáis ensayando, estrenáis a finales de abril en el Teatre Nacional de Cataluña. Es una historia de ficción, pero basada en el recorrido de tus antepasados, desde Ucrania, Argentina, París, Barcelona, dejando atrás la dictadura argentina. Me recuerda un poco al último premio Lumen de novela, Luciérnagas, de Natalia Litvinova, que también dejó una Bielorrusia bajo la dictadura y se mudó a Argentina. También tiene algo de Los nuestros, de Lucía Carballal y su familia política, esos judíos sefardíes, esa familia hispano-marroquí que dejó un Tánger rico, próspero, multicultural para venirse a una España nacional católica, de misa, de mantilla. No sé cuál es la historia de La tercera fuga, qué arraigos y desarraigos hay ahí. Sí, la historia de La tercera fuga son 100 años de historia, empieza en 1922 en el norte de Ucrania, con una familia que tiene que huir, y entonces también pasa los años 70 en Latinoamérica, en Argentina y Brasil, donde concretamente en Argentina hay un golpe de Estado en el 76 de Videla, y lo que sobrevive de esa familia acaba en Cataluña en 2022, o sea, cuando empieza la guerra de Ucrania. Así que un poco son 100 años, pero se cierra un círculo o no se cierra, porque de hecho aún queda todo este conflicto está muy abierto, ¿no? Hoy en día, pero sí, yo me he basado como en el periplo, en el recorrido de mi familia, pero no en ningún momento hablo de mí en primera persona. Claro. Es una ficción, pero sí que es verdad que bueno, en este caso pues recojo la historia de uno de mis abuelos en concreto. Sí, y luego la de mis padres, que mi abuelo fue de Ucrania a Argentina, y luego mis padres huyeron cuando fue la dictadura a París. Bueno, huyeron por Uruguay a París conmigo cuando era muy pequeña, y luego fuimos a parar a Barcelona y luego al Masnou, que es un pueblito de mar. Esta era la segunda parte de la pregunta, porque cuando presentaste El peso de un cuerpo, una historia también de ficción, pero basada en el envejecimiento, la enfermedad, los cuidados de tu padre, decías que el teatro nos ayuda a canalizar el dolor, a enfrentarnos a nuestros propios fantasmas, pero siempre que no lo hagas desde un lugar egocéntrico y siempre que no te regodees en tus cuestiones identitarias. ¿Cómo lo has evitado aquí, en una historia que también es personal? Buena pregunta. Cogiendo distanciamiento, y luego en este caso a mí me gusta mucho trabajar en equipo, así como en Vulcano pues diálogo con Andrea, ¿no? Pues en La tercera fuga tengo un cómplice que es un novelista, Albert Pijuan, que es un gran amigo mío y además pues un muy buen escritor, al que le pedí pues cierta colaboración para también distanciarme de la historia, y siempre pues haciendo caso de la fabulación, que para mí es muy importante. La fabulación, la imaginación es mi lugar de fuga, de distanciamiento, también de entretenimiento, ¿no? A mí me entretiene mucho y me divierte escribir y inventar, ¿no? Entonces, en realidad es un lugar en el que se encuentra la experiencia personal con toda esa fabulación, y en ningún momento necesito ser fiel a los datos biográficos, ¿no? No me interesan los datos biográficos. En mi caso, luego cada escritor hace lo que puede, ¿sabes? O sea, debes de estar muy entretenida todo el tiempo escribiendo, porque antes de La tercera fuga se estrena en el Valle Inclán de Madrid con el CDN Vulcano, una obra que has escrito, que dirige, lo decías, Andrea Jiménez, aquí a mi lado en Gran Vía de Madrid. Bienvenida, Andrea, a La Hora Extra. Encantada de estar aquí. Andrea nos presentaba el año pasado Casting Lear, de lo mejor que vimos la temporada pasada, enhorabuena. Gracias. Sobre la relación padre-hija, sobre los silencios también en las relaciones familiares. Vulcano es fruto de un encuentro entre vosotras dos, que ya trabajáis
estrenasteis juntas en Mal de Corazón, una obra sobre la soledad, la culpa, el perdón, el dolor, la frustración. ¿Cómo surge Vulcano? ¿De dónde nace esta idea? ¿Cómo ha sido ese proceso de creación conjunto? Bueno, Vulcano nace primero de muchas conversaciones entre Victoria y yo. Este encuentro, diría apasionado, Victoria. Por supuesto. No lo niego yo. En el que nos encontramos pudiendo charlar a un nivel muy emocionante y de tocar zonas que podían quizá tener que ver con lo innombrable. Y de esas charlas surgió primero el deseo como de pensar en la maldad, en el mal, en cómo nos relacionamos con la idea del mal. De ahí surgió la idea del infierno, de ahí Victoria empezó... de ahí Victoria vivió un incendio en su edificio. Y a partir de ahí despegó toda la imaginación de Vulcano, ¿no? Que es esta familia que vivió un incendio en su edificio y muere una vecina, ¿no? Entonces, sobre estos relatos de culpables, héroes y víctimas, y de cómo se fraguan entre sí, va Vulcano, y de eso van muchas de nuestras conversaciones, ¿no? De cómo nos contamos cuando queremos o bien eximirnos o redimirnos o salvarnos en general en la vida y también en nuestras propias familias. Es la historia de una familia desestructurada que ha sufrido un trauma. Enseguida entramos en todo eso que comentaba Andrea, pero decías en una entrevista en Cataluña, Victoria, que tu familia también es desestructurada en cierto sentido. No sabía lo del incendio. ¿Cuánto hay aquí también de ti, de tu experiencia, de tus dolores? Sí, mi familia es desestructurada en todos los sentidos. O sea, sí que es verdad eso, pero lo del incendio en realidad es más cercano. Me pilló en donde vivía en Barcelona, ¿no? O sea, con mi familia de ahora, en la casa donde vivo con mi hija, y no nos afectó a nosotras directamente, pero sí que falleció una persona en ese incendio, en este caso una mujer mayor, y en realidad fue muy curioso porque me lo narró mi hija. O sea, además que mi hija me llamó, yo estaba no me acuerdo dónde, y me lo iba explicando por teléfono, y fíjate tú que me impactó tantísimo que yo no estaba ahí, pero a veces no me acuerdo si yo estaba ahí o no. Y hace poco mi hija me dijo, no, pero si te lo expliqué yo, era yo la que estaba ahí. Eso tiene que ver con la fragilidad de la memoria, y cuando te explican algo que te impacta, a veces no recuerdas exactamente dónde estabas y qué hiciste, ¿no? Aquí tenemos a una familia compuesta por el padre, Manuel, el hijo, Manu. Los dos necesitan ser escuchados y ser reconocidos. Inés es la hija, quiere salir de la miseria, prepara unas oposiciones para trabajar en el Museo del Prado. Viene a grabarles Eliseo, un becario, cámara de televisión, que quiere emprender una carrera artística, con Adriana, una periodista, que quiere dejar atrás la carnaza y hacer un periodismo más ético, un reportaje social. Siempre se puede cambiar, que nadie te haga creer lo contrario. Nunca es tarde, le dice Adriana a Eliseo. Es una pregunta que también te haces en la tercera fuga, Victoria, si se puede volver a empezar de nuevo una y otra vez. Lucía Carballal nos decía que no, que puedes cambiar, pero que la familia, que nuestras raíces nos marcan para siempre. ¿Se puede salir de la precariedad? ¿Se puede huir de la clase social? ¿O es imposible? Os pregunto a las dos. Bueno, yo en esto no estaré muy de acuerdo con Lucía Carballal, porque si no, yo no estaría aquí. Quiero decir, mi propia historia demuestra que se puede empezar de nuevo, porque nosotros, por ejemplo, en la Argentina lo perdimos todo. O sea, cuando digo todo, tuvimos que abandonar la casa en cuestión de 5 minutos, y esa casa se perdió, perdieron mis padres el trabajo, todo, y a pesar del dolor, a pesar de la dificultad, pues reanudamos, o sea, empezamos una vida entre comillas nueva en la Argentina, en Barcelona, ¿no? Entonces, claro que el pasado te pesa o no, eso pero que hay posibilidad de cambio, sí, yo creo que sí. Yo también, yo soy del Team Victoria. A ver, yo creo que el pasado te persigue siempre y cuando no te atrevas a mirarlo.
De hecho, mi impulso en Castinglear tenía que ver con esto, con la certeza de que si no me atrevía a mirar a la cara al lugar de donde venía, de alguna manera lo acabaría repitiendo, y desde un lugar totalmente incontrolable. Pero sí que yo conservo la esperanza de que aunque el origen no lo puedes cambiar y te construye, sí que puedes elegir quién eres en relación a él y por tanto puedes cambiar. Tal cual. En el edificio donde viven hubo un incendio, una vecina, Alba, muere en él. Esta familia vivía pared con ella. La televisión viene un tiempo después a hacer un reportaje sobre lo que ocurrió. La obra empieza con Manuel, el padre, cojo por 2 hernias, cornudo, le dejó la mujer, él está al frente de la familia. Dice que solo ha querido proteger a sus hijos y que alguien se lo reconozca. Manuel queriendo contar lo que ha ocurrido tal y como ocurrió. Esta historia es verdadera, dice, tal cual pasó, así la voy a contar. Os quería hacer 2 preguntas a las 2. A mí nunca nadie me ha pintado, dice Manuel. ¿Cómo habéis pintado a esta familia y a Manuel en particular? ¿Y qué importancia tiene el relato, el ser dueños del relato en estos tiempos de bulos, de noticias falsas, de desinformación? ¿Voy yo? Sí, vas tú? Va, tú. Es que ahora Andrea dale. está más cerca del texto que yo porque lo está dirigiendo y ya les pertenece a Tú ellos. estás en otra cosa. Bueno, no, yo estoy muy cercana, pero es verdad que como ha habido tanto diálogo, tengo la sensación que ella lo conoce como yo mejor que yo ahora el texto. Bueno, al final creo que no solo Manuel, sino todos los personajes de la obra de alguna manera desean ser pintados y desean salir en cámara y desean que su relato sea escuchado de forma desesperada y están dispuestos como a adornarlo de la manera que sea con tal de que sea legitimado ante la mirada del otro. Y bueno, a mí este impulso me parece terrible y hermoso de los humanos, ¿no? Como la desesperada necesidad de ser mirados y esta cuestión del relato, ¿no? De que lo puedes modificar conscientemente, ¿no? Para que te atiendan, pero muchas veces y la mayoría de las veces modificamos los relatos de forma totalmente inconsciente, incluso cuando aspiramos a la verdad. Y hay algo totalmente trágico de la idea de que nunca podremos contarnos de forma verdadera, al menos no con las palabras solamente, ¿no? O sea, como que, bueno, para mí, no sé si estás de acuerdo, Victoria, pero en Vulcano hay una reflexión constante sobre este tema del relato y su incómoda paradoja y para mí la pregunta es si el arte o la belleza pueden de alguna manera trascender los límites del relato, ¿no? Si la pintura puede salir del marco, si la imagen puede salir del plano, si algo de la gracia puede salir de la terrenalidad del escenario, ¿no? Y trascender más allá de lo que está escrito o ha sido dicho y de la propia intención humana, ¿no? Como que es lo que vuela a partir de ahí y quizá eso sí se parece más a una verdad, o eso espero. Victoria. Bueno, para mí tiene que ver también con la incapacidad que tenemos con aceptar la experiencia somática en sí misma, ¿no? Es como que la experiencia en nuestra cultura le damos más valor si es narrada y no si es vivida. Entonces, al final es como que eso que relatamos parece que tiene más peso que eso que vivimos, lo que yo os he explicado antes, que mi hija me llama, me explica lo del incendio, entonces cuando yo lo explico a otros, como dando importancia a cómo lo explico yo, parece que lo viva más que si yo estaba ahí, ¿no? Hay como una necesidad constante de relatarse y de relacionar el relato también con la visibilidad, ¿no? Y con el estar presentes en un lugar y con nuestra identidad, mientras que en realidad a veces abandonamos la experiencia somática que tiene que ver con el cuerpo y que es el gran olvidado de nuestra cultura, ¿no? Entonces, bueno, la obra también juega con esta noción porque la familia y sobre todo el padre se siente absolutamente invisibilizado, no reconocido, nunca nadie lo ha mirado o ha hablado de él y claro, llega de repente una periodista que en realidad pasaba por ahí porque no es que la periodista pensara que iba a hacer un gran reportaje con esta familia, pero la cosa se va enredando, acaba quedándose en la casa,
Y el padre de repente se siente protagonista, ya no le importa tanto el incendio, que sí, porque hay toda esta cuestión de la culpabilidad, quién ha sido el culpable, quién no, pero él en realidad se siente por primera vez escuchado y también eso es una gran, una gran asignatura pendiente de nuestra sociedad, ¿no? El escuchar al otro. Hay mucha gente en esta sociedad que no se siente escuchado, que no se siente mirado, y por lo tanto que siente como que no existe. Manu también se siente incomprendido, le tratan con indiferencia, como si fuera tonto todo el día jugando a la Play o con chorradas similares, dicen. Manu se ha quedado sin palabras porque su hermana nació antes que él y se adueñó de todas. A ti, Andrea, tu padre también te había dejado sin palabras, decías, cuando presentaste Casting Lear, te interesaba la incomunicación. ¿Cómo es Manu? ¿Cómo conectáis con él? Todos necesitamos contarnos, ser escuchados. ¿Nos escuchamos poco incluso dentro de la familia? Bueno, sí. Manu es un personaje de alta ternura y con el que yo conecto muchísimo. Es muy fácil conectar con él, aparte porque Neko Sagardoy hace un trabajo espectacular. Pero esta idea de haber sido mal leído, ¿no? De que no solo tú no tienes las palabras, sino que las palabras que te han puesto a ti no se corresponden con lo que eres. Y esa desesperación por salir de donde te han encerrado otros. Y creo que todos tienen la necesidad radical de cambiar, pero Manu el que más y el que a priori menos herramientas tiene, ¿no? También de... él está buscando referentes que le permitan imaginar un otro yo posible, y por eso se agarra a Adele, pero también como probablemente a las terapias New Age marroquíes o al viaje o a la Play para encontrar otros lugares donde existir que no sean los de su familia, pero no ha podido imaginar nada más allá de su familia y desesperadamente necesita salir de ella. Yo encontré el teatro como lugar en el que existir más allá de mi familia, y Manu en la obra también encuentra algo parecido. A propósito de las palabras, Alba es una PCD, persona con discapacidad. Es importante el lenguaje, el peso, el poder de las palabras. Hemos dado pasos en estos últimos años, pero también, Victoria, menudo retroceso en Argentina, por ejemplo, con Milei llamando idiotas, imbéciles, retardados mentales a las personas con discapacidad. ¿La crueldad gobierna el mundo? ¿Solo la belleza, que decía Andrea, puede salvarnos de tanta mediocridad y de esta nueva lógica hegemónica? Yo no sé lo que puede salvarnos, porque lo de Milei ya ha sido como rizar el rizo. O sea, yo no me esperaba esto en la Argentina. Además, después de todo el trabajo de memoria histórica que se ha hecho, ¿quién se esperaba menudo? No sé cómo calificarlo a este personaje, pero... el otro día hablaba con los actores aquí en la obra que estamos ensayando en Barcelona, que les decía, es que no sabemos lo que cuesta lo que vale la democracia, no somos conscientes, porque realmente constantemente vemos como atisbos de lo que has dicho tú, ¿no? De crueldad, y realmente es muy peligroso, es muy peligroso a la deriva que eso puede generar en nuestra sociedad, muy peligrosa. Ya no solo por los ejemplos que tenemos del pasado, es que no hace falta ya ni mirar el pasado. O sea, tú miras cómo se comporta y las cosas que dice Milei y realmente es grotesco. O sea, es grotesco que un presidente use así el lenguaje, sobre todo después de todo lo que hemos aprendido, de lo que se ha hablado, ¿no? de estos asuntos. Entonces dices, ¿qué más hace falta? ¿Por qué tanta información? ¿Por qué tanta educación? Y sin embargo ocurren estas cosas, ¿no? No solo en Argentina, aquí también estamos viendo, ¿no? Mucha... Bueno, sí. En vuestras obras siempre hay conflictos intergeneracionales. Os quiero preguntar por las dos mujeres. Inés, que quiere tener una perspectiva de género. Adriana, mayor que ella, que en un momento de tensión en la obra usa incluso el lenguaje inclusivo, pero que tiene otra mirada ya sobre el mundo. ¿Cómo son estas mujeres? ¿Qué perspectiva de género hay en la obra, en esta familia donde se intenta aparentar al menos que no es la mujer siempre la que cocina, la que pone y recoge la mesa, la que limpia? Sí. Pobre Inés. Bueno, Inés está obsesionada con hacer las cosas bien y con hacer el bien, y entonces tiene esta especie de perfeccionismo moral en el que
por ejemplo, ¿no? Está muy obsesionada con cómo se nombran las cosas, ¿no? Porque obviamente como supongo que también de alguna forma ha recibido formas de nombrarla que no son, pero la lleva también un poco a un extremo que está en el límite de ser irritante, ¿no? Como su atajo para hacer el bien es nombrar bien. Y luego obviamente es como que a pesar de todo, las 300 olas feministas, sigue siendo ella la que limpia, sigue siendo ella la que cuida, sigue siendo ella la que sostiene el orden familiar, y es como esta sensación de todo ha cambiado, pero nada ha cambiado por muchos esfuerzos que haga, ¿no? Y la pregunta es si ella va a conseguir lo que desea, que es trabajar en el Museo del Prado, si va a conseguir convivir con esa belleza y no en esa precariedad donde vive, y realmente no se resuelve y es muy probable que no lo consiga. Inés, y que su salida sea algún tipo de resignación o de aceptación. No sé qué piensas, Victoria, de qué pasa en el final. Bueno, sabes que hemos discutido sobre el final, ¿no? Sí, pero yo también cuando lo leí conmigo mismo. ¿Ah, que sí? lo sepas, sí. Sí, bueno, es que más que discutido, trabajado en diálogo, ¿eh? No digo discutido en negativo. Sí. Es que le dimos muchísimas vueltas al final, o sea, ¿qué consigue Inés en un futuro? Pues esto no aparece en la obra, entonces cada cual se imaginará lo que sea. Yo sí que me imaginaba que podía entrar al Museo del Prado, pero ahí estuvimos hablando con Andrea, con Macarena, y lo interesante es que cada una tiene su versión de los hechos. Eso es muy enriquecedor. Bueno, para mí es cuando la obra es interesante, ¿no? Que no hay solo una verdad unidireccional, sino que cada uno puede pensar lo que le parece. Sí. Las nuevas generaciones parece que os vais a romper, le dice Adriana al cámara. Más adelante dice que las nuevas generaciones no tienen escrúpulos. ¿Cómo veis a las nuevas generaciones? ¿Son de cristal? Ay, es que yo ahí, como soy la más mayor de toda la compañía, pues cuando se lo escuchaba decir a la actriz, digo, ay, que no piensen que es lo que soy, es mi voz, ¿no? Porque a veces sí que me veo un poco, a ver, no soy boomer, por generación, pero sí que me veo un poquito a con ver, estas... Victoria, un poco boomer. A ver, no, un poco boomer con la tecnología, pero a ver, en otras cosas soy la más moderna de todas, ¿eh? Vale. O sea, cuidado. Pero no, sí que es verdad que yo también trabajo de profesora en el Institut del Teatre, que es como la RESAT de Barcelona, y a veces sí que me enfrento como a un cambio generacional fuerte, que siempre estoy abierta a escuchar a los alumnos y aprender de ellos. O sea, no tengo como una postura de tener la verdad absoluta, pero sí que es verdad que entre Adriana, que es un personaje, es una periodista que ha pasado por la prensa del corazón, que ha sido paparazzi, que ha comido, bueno, por decirlo mal y rápido, mucha mierda, mucha basura, mucho periodismo de ese hostil, carroñero. Entonces ella viene de haber pasado la calle y de haber pasado experiencias duras. Entonces, a lo mejor con su prejuicio o a lo mejor con cierta verdad, ella critica al becario porque lo ve, pues bueno, un chico como mucho más pretencioso, mucho menos curtido, quejica, bueno... Ahí está, no digo quién de los dos tiene razón, pero hay cierta discusión generacional. Sí. Y de clase. No, que a veces nos centramos en el relato de lo generacional cuando igual puede ser mucho más fuerte la diferencia de clase, por ejemplo la que hay entre Eliseo y Adriana, de que no es por joven, es por pijo. Sí, es por pijo. Ella lo intenta disimular porque ella ya le hubiera gustado ser más pija, pero sí que es verdad que estoy totalmente de acuerdo que a veces los choques son más por clase que no por generación. Estoy de acuerdo, sí. Y luego está también la cuestión racista, ¿no? Esto de uno se acostumbra a todo, a los ruidos, a los sonidos, a los olores, cada uno tiene sus costumbres, yo no me meto, creo que dice el padre. Durante el confinamiento parece que cuando salíamos a aplaudir a los balcones empezamos a conocer y a reconocer a nuestros vecinos, pero parece que hemos vuelto a ser todos desconocidos en las comunidades de vecinos y racistas de nuevo. Sí, bueno, esto se da mucho, ¿no? Como que además la gente de clase baja a veces necesita encontrar el chivo expiatorio en alguien que todavía es más periférico o que está en una situación peor que la suya. Esto se da, sí. Sí. Yo vivo en un edificio
de muchísima gente y en la que hay gente muy precaria y gente de muchísimas nacionalidades, y solo en el ascensor ya puedes oír todo tipo de comentarios como los que dice Manuel. Claro, porque luego una cosa es ¿no? el ideal de la convivencia tolerante, pero luego es como en el día a día la fricción, la convivencia, los cuerpos juntos no se soportan. Entonces, bueno, pues si están las palabras racistas, serán las palabras racistas, si no serán las capacitistas, las edadistas. Siempre habrá una manera de nombrar la incomodidad que es estar con otros. ¿Dónde estaban los servicios sociales? Esa es la pregunta, afirma Adriana. ¿Es esta también una de las grandes preguntas de la obra? ¿Dónde están los servicios sociales? ¿Cómo nos hemos cargado o se están cargando el tejido social, la asistencia a los más desfavorecidos, el sentimiento de comunidad? Totalmente, por eso en realidad, bueno, ahora estamos haciendo un poco de spoiler, ¿no? Pero no pasa nada. Vale. Pero sí que es verdad que o sea, un diálogo o una confrontación que se da en la obra es, por un lado está la red humana, o sea, lo que es el apoyo de los vecinos, no el apoyo institucional. De alguna manera esto se enfrenta a lo que sería un apoyo institucional, por ejemplo, de una institución sanitaria, ¿no? En este edificio, como no llega toda la institución sanitaria que tendría que llegar, pues al final se tienen que hacer cargo los vecinos. Entonces dependes de qué persona tienes enfrente, ¿no? Y en ese sentido es que la periodista se hace esta pregunta que es real, que tiene razón, pero que al mismo tiempo está cargada de prejuicio. Porque ella como periodista quiere una noticia que tenga morbo, como decir, en esta casa no llegaron los servicios sociales, no llegó la institución, porque ella ha encontrado como, digamos, salida a su precariedad como periodista, pues ella cree que haciendo un reportaje de índole social, pues va a poder de alguna manera ella aprovecharse de este reportaje y conseguir un trabajo mejor o crecer ella en su profesión, ¿no? Sí, parece que Vulcano es una especie de cadena de irresponsabilidades y de, ¿no? O sea, cuando sueltas la responsabilidad colectiva, ya sea la del Estado o la de la comunidad de vecinos, acabas recayendo inevitablemente en la responsabilidad individual, que puede acabar sintiendo el peso de una responsabilidad que no debería tener que sostener solo, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Inés, o sea, que está sosteniendo no solo a su padre y a su hermano y a Alba y a una comunidad de vecinos y la precariedad, sino también a un estado de bienestar que no la acompaña y acaba en el límite de su... Bueno, es que no quiero hacer spoilers, sí, pero... ahí lo dejamos. En la obra hay metateatro, asistimos a la reconstrucción del suceso, como en las True Crimes. ¿Veis vosotras muchos True Crimes? ¿Por qué nos fascina este género? Bueno, yo sí soy bastante fan del true crime y de las series de detectives, y de hecho en Vulcano uno de mis objetivos era hacer género criminal. Esto era una cosa que me entré un poco en bucle, en obsesión, porque estoy muy interesada en cómo el teatro recoge géneros que normalmente no son propios o se cree que no son propios del teatro. Y entonces lo del true crime surgió ahí como una buena excusa, ¿no?, para entrar en el género criminal. Y nos interesaba también porque teatralmente es muy jugoso. ¿Cómo se hace, cómo se filma, ¿no?, un true crime? Sí, yo voy con esto de la metateatralidad, que es algo que me obsesiona y en lo que Victoria y yo coincidimos, además de en zonas bastante divergentes. Bueno, y que tiene que ver con esto que hablábamos antes, como de los cuerpos y el relato, ¿no? Y que en Vulcano los personajes entienden algo exclusivamente en el momento en que se ponen a activarlo con los cuerpos, y es el cuerpo el que activa la memoria, ¿no? Y bueno, para mí el momento en el que Inés dirige la recreación es muy parecido a mi rol en Casting Lear, de necesitar dirigir una ficción y poder controlar algo de los cuerpos de los actores para que pueda aparecer aquello que no entiendes y aquello que no controlas. Y obviamente aparece la referencia de The Act of Killing, que, bueno, para mí es una película absolutamente fundacional de la relación entre realidad y ficción y de cómo se cruzan, y una de las preguntas que más me interesa y que creo que Vulcano activa desde la recreación, pero también
desde la mirada de la cámara, que es otra mirada que trae la metateatralidad también. A propósito de los cuerpos y de controlar a los actores, 2 preguntas. La escena tiene lugar, Leo, en el comedor de una casa herida. Nos decía la escritora argentina Florencia del Campo que las casas son como los cuerpos, como un organismo vivo. Una casa tiene cañerías, tiene vigas, como nuestros órganos, como nuestras venas. Una casa ruge, una casa tiene humedades, tiene heridas, hay que curarlas. ¿Cómo es esta casa herida? Está puesta en escena. Y dice Adriana que ella trabaja mucho con la improvisación. No sé cuánta improvisación trabajáis vosotras con los actores o intentáis controlarlos. Bueno, la obra se ha gestado en residencias creativas. Victoria trajo 35 páginas, de ahí hicimos una residencia de 12 días en la que improvisamos, jugamos y estiramos los límites del texto de manera que luego Victoria reintegró todo eso que había sido improvisado, ¿no? Este camino de ida y vuelta entre lo fijado y lo improvisado es también Vulcano. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cómo es esta casa herida, la escena? Sí. Bueno, la casa, la puesta en escena de escenografía tiene mucho que ver con la sensación del cuadro y esta casa está presentada como... Es una casa herida en el sentido de que expone lo que normalmente una casa cuida o oculta, ¿no? Es una casa expuesta hacia el público, es una casa preparada para ser mirada y ahí está su herida, en que no tiene intimidad. Pero bueno, la puesta en escena está muy inspirada en la composición del cuadro de La fragua de Vulcano, que es fundacional en el texto y tanto los colores como la textura, esta acrílica velazquiana tenebrista, que también es la del suspense, es el foco de la puesta en escena. ¿Tú también permites libertad de improvisación cuando diriges, Victoria? No, yo es que lo de la improvisación me encanta, pero no lo sé hacer. O sea, no es que no me guste, es que, a ver, Andrea es que lo hace estupendamente y ella hace unos ejercicios muy interesantes en los que permite improvisar y además guía las improvisaciones y a mí eso me enriquece mucho, pero yo dirigiendo no lo hago porque no es mi formación o sea, a mí me gusta mucho, sí que, a ver, trabajo con actores muy creativos que sí que me van proponiendo, yo lo llamo más dramaturgia actoral, ¿no? Me proponen mucho. Pero guiar una improvisación no es moco de pavo, o sea, es una cosa que tiene, es una técnica y tienes que estar formado. Y bueno, yo trabajo más, sí que cuando he hecho cosas de danza, como dramaturga de compañías de danza, pues he trabajado más improvisaciones, pero siempre siguiendo una coreógrafa o alguien que trabaja en grupo, ¿no? Que sabe cómo liderar dinámicas de grupo. Y en eso Andrea es muy crack y por eso cuando ella coge mi texto y hace las improvisaciones, a mí me fascina mirar, porque aprendo mucho, porque me estimula muchísimo, puedo cambiar el texto a partir de lo que veo. Pero yo como directora no uso esta técnica, pero porque no lo sé hacer, básicamente. 2 preguntas para terminar. La temática es dura, pero se lo comentaba Andrea antes de la entrevista, yo me he partido de risa leyendo el texto, pero me he partido de risa. Ah, sí, qué bueno. Es muy que sí, divertida. Sí, eso es marca de la casa de ambas. Claro, o sea, de nuestras casas heridas, de las de Andrea y de la mía, porque es una buena manera de curar heridas. El sentido del humor es básico para sobrevivir en esta sociedad, así que si no lo practicas, para mí es muy es un problema, es muy poco saludable. Coincidís esta semana con un estreno que se llama Teo encadenado en Sala Mirador aquí en Madrid, de Rulo Pardo, un escritor, un guionista, un actor que, basado en una experiencia personal, él fue desahuciado de su piso hace 1 año y medio, ha hecho una obra sobre el desahucio, pero muy poética y muy divertida, y nos decía eso, que el humor es una herramienta muy necesaria, un arma buenísima en estos tiempos para luchar, para resistir, para sobrevivir. Es vuestro caso también. Vamos, yo no conozco otra, otra mejor. Sí. Aparte a mí me pasa que aunque quiera escribir algo trágico, yo lo escribo, me creo que es trágico y a la primera persona que le paso el texto me dice siempre me he partido de risa, así que yo ya no tengo nada que hacer con esto y ya lo asumo. Es buenísima.
La tercera fuga dura 2 horas y 45 minutos, indica la web del Teatre Nacional de Cataluña. Que va mal, dura mucho más. Vaya, vale. Es lo que pone, ¿eh? Vulcano, sí. Vulcano, según he leído, dura lo que dura la obra, advierte al principio el texto. No sé si os preocupa la duración de una obra, el tiempo, porque Israel Elejalde, por ejemplo, que nos presentó también la historia de una familia, decía que sí, que intentaban recortar lo posible para que no durara mucho más de 1 hora y media. No sé si en estos tiempos donde la gente, especialmente los jóvenes, tiene poca capacidad de concentración, de aguantar mucho tiempo sin mirar el móvil encerrado en un cine o en un teatro, si os preocupa también en los tiempos de lo breve, lo fugaz, lo inmediato, lo rápido, la duración de una obra. A mí me preocupa. Bueno, yo estoy muy obsesionada con el tiempo escénico y que sea, o sea, como que hay algo en mi mirada que no puede evitar necesitar como sostener los tiempos de una determinada manera, y me parece que 1 hora y 30, 1 hora 40 es una buena medida. Ahora, creo que cuando te metes en una sala, o sea, para mí es o 1 hora 30 o 3 horas o 6 horas. O sea, hay una zona muy peligrosa que es en las 2 horas, 2 horas y media, que es ni fu ni fa. O sea, si vamos con toda la experiencia completa y sabemos a lo que nos atenemos, y es otro tipo de experiencia. El problema es cuando algo no es lo que pretende ser. Ajá. Victoria. Bueno, yo no tengo problema con eso, o sea, tal vez aquí pues vais a volver a lo de boomer, sí. pero para mí, a ver, no sé, la gente se está 3 horas, a veces lo que has dicho tú, mirando el móvil, pues 3 horas en el teatro bien invertidas. A ver, mientras la obra no sea un bodrio, claro, pero tú puedes hacer una obra de 1 hora y que sea banal, un bodrio, que no tenga ningún sentido, claro. Es que en eso no estoy muy de acuerdo. Mira, acabo de ver The Brutalist, y que dura con media parte y todo, es una película que a mí me ha interesado muchísimo. Y luego hay películas que duran menos, sino así que yo creo que ahí tendríamos que quitarnos un poco el prejuicio, ¿no? Porque el teatro también es un desplazamiento, te vas de tu casa a otro sitio, es todo un ritual. Entonces, a veces que dure está bien. Ahora, claro, depende mucho de la obra. No sé si has visto La Herencia allí en Cataluña. Mira, no la he visto porque como estoy justamente ensayando una obra que también va a durar lo suyo, he pensado que era mejor no ir a verla. Pero sí, esa ha durado 6 horas o una cosa así. En 2 días, sí. Sí. Pues sí. Victoria, Andrea, una cosa que me ha dado la experiencia de tantos años en el periodismo es tener la certeza que hablar siempre ayuda. Sé lo que digo. Gracias a las dos por haber estado en La Hora Extra. Gracias a ti. Dani. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.